Muy buenas noches. Nido de ratas es el nuevo libro que prepara el escritor, guionista, dramaturgo, senador Gustavo Bolívar, invitado esta noche. Nido de ratas es un libro. Ya lo va a terminar. Estoy por la mitad. ¿En qué consiste? Bueno, Nido de ratas es la historia no contada de la corrupción en Colombia. Digamos que muchos periodistas han estado contando la historia de la corrupción a través de sus columnas, sus investigaciones, y el país conoce gran parte de lo que pasa, pero no conoce el trasfondo de la corrupción. Y yo, como un escritor privilegiado que tengo la oportunidad de infiltrarme dentro de unas mafias políticas, de conocerlas de cerca, de vivir el día a día de la corrupción, pues no me perdonaría la oportunidad de desperdiciar la oportunidad de contarle al país cómo funciona el mecanismo. Entonces, ¿recuerdan una serie brasilera que hablaba sobre lo que pasó con Odebrecht, que se llamaba El Mecanismo? Pues quiero contar el mecanismo de la podredumbre, corrupción en Colombia. Pero ¿cómo llama usted al Congreso mafia? Hay mafias dentro del Congreso, hay mafias dentro de los gobiernos, dentro de las alcaldías, dentro de las gobernaciones. Es un país muy podrido, es un país que se lo roban a pedazos a diario, y digamos que parte de la pedagogía para que la gente aprenda a elegir, para que la gente aprenda a no confiar en ciertos personajes que son muy encantadores, pero que por detrás traen el puñal para traicionar a la gente, para robarse los recursos públicos. Pues con Nido de Ratas yo quiero que la gente se aterre, que salgamos de esa zona de confort donde ya perdimos la capacidad de asombro y de repente digan, wow, no pensamos que esto fuera así. A ver, senador Bolívar, deme usted, por favor, un ejemplo de mafia en el Congreso. Bueno, primero le doy un ejemplo de mafia, cómo comprar una gobernación en una alcaldía. Después porque por ahí empieza el libro. Entonces resulta que esto es un caso de la vida real. 5 jóvenes de Córdoba se reúnen un día, de familias pudientes, algunos hijos de ministros y todo, gente que ha amasado dinero con la corrupción. Eso no es ficticio. No, esto es real. Entonces dicen, compremos una gobernación. Y uno dice, pero ¿cómo puedo comprar yo un gobernador, una gobernación? Entonces dicen, la campaña vale 5.000 millones, pongamos cada uno 1.000 y compramos la gobernación, es nuestra. Entonces, efectivamente ponen los 5.000 millones, consiguen el candidato, le advierten que él va a tener propietarios, eligen al candidato y se vuelve un gobernador. Y apenas llega el hombre, le dicen, usted solo nos firma. Y se apoderan de las secretarías de gobierno, de salud, la secretaría de tránsito, y empiezan a robarse esa gobernación. Y amasan una fortuna fabulosa. Pero como ellos quieren ir más allá, dicen, pero la plata está en Bogotá. No, pero perdón, pero eso sucedió. Eso sucedió y sucede. Hacen como decir, venga, ya me compremos una cámara y pongámosla a funcionar, reunámonos 4 socios, pongamos la plata y pongamos la cámara a funcionar. Eso ocurrió en Córdoba. Eso ocurrió en Córdoba y ocurre en otros departamentos. ¿Y usted lo va a denunciar? Sí. ¿Con nombres propios? Con nombres propios. ¿Con nombres propios? Sí, sí, sí. ¿Y qué pruebas tiene? Pues un relato que he obtenido de una de esas personas que en un arranque no sé si... Arrepentimiento. De arrepentimiento quiere contar, esa persona está presa, él quiere contar cómo funciona la corrupción. Entonces, parte del libro se refiere a entrevistas que he hecho a corruptos y otra parte a lo que he vivido yo. Pero entonces, usted me dijo ahora Córdoba y otros departamentos. Sí, lo que pasa es que ellos ya cuando compran ese gobernador no quieren más dinero. Dicen, aquí están los miles de millones, pero los billones están en Bogotá. Entonces, se vienen a Bogotá y hacen la misma operación. Dicen, necesitamos tener las mayorías del consejo para someter al alcalde. Entonces, compremos concejales, así como ir al supermercado, vamos a comprar unos concejales. ¿Cuántos? 12. ¿Cuánto vale cada concejal? 1.000 millones. Entonces pongamos los 12.000 millones entre todos y compramos 12 concejales. Entonces ponen la campaña de cada uno, lo eligen y finalmente, cuando ya tienen la mayoría del consejo, van donde el alcalde, que en ese momento era Samuel Moreno, y le dicen, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Tenemos la mayoría del consejo. Y ahí es cuando empieza toda esta bola, este carrusel de la contratación, porque ellos, contrario a lo que uno pide, lo que uno piensa, no piden el gerente de una empresa ni nada, sino los secretarios jurídicos, que son los que tienen la clave para certificar que este contrato está bien hecho, etcétera.
y esos secretarios jurídicos de todas las entidades. Entonces empiezan a armar ese tramado de corrupción, a robarse la ciudad. Es un tramado en el que participan todos los partidos, que es una cosa que yo le digo siempre a la gente. Nosotros en las redes sociales nos matamos por defender a estos o a los otros, pero ellos cuando se unen no piensan en la gente, se van de frente y se roban todo. Entonces miren, en el carrusel de la contratación había, el contralor era Miguel Ángel Morales Rusi, que es conservador. Condenado. El personero era un indígena, que era Rojas Birri. Condenado. Que lo cogieron con un maletinado lleno de plata. El que hace el enlace entre los Nule y los Moreno es un congresista liberal, Olano. Condenado también. Entonces aquí tenemos conservador, indígena, liberal. Los Nule, condenados. También. Y entonces los concejales que participan en eso son de todos los partidos. Todos los partidos. Condenados también. Y el alcalde de la izquierda. O sea, pero condenados. Todos condenados, sí, algunos, digamos que hay unos que se han salvado ahí. Pero eso es lo que pasó y ahí arranca el libro con una anécdota muy pintoresca. Y es que uno de estos corruptos cita a otro corrupto en Miami para hablar con los hermanos Moreno. Y resulta, le dice, yo lo recojo a tal hora en Bal Harbour, que es un centro comercial allá. De estrato 18. Estrato 18, llega en su Lamborghini y encuentra que el tipo se ha puesto una pinta de $100,000, cinturones, Gucci, bueno, no decir marcas, zapatos, se viste. Y le dice, no, para donde vamos no necesita esa pinta, póngase esta pantaloneta. Dice, pero ¿cómo así? Dice, no, es que vamos para otro lugar. Entonces le pone una pantaloneta, llegan al sitio, parquean el carro por la Ocean Drive, por allá por la 45 puede ser, y llegan a la playa de Miami y le dice, la reunión es allá adentro, entre el mar. Entonces resulta que los hermanos Moreno y su asesor jurídico están entre el mar, con el agua acá, y la cita es ahí. Y le dice, pero ¿por qué ahí? Dice, porque es que usted tiene la costumbre de grabar todas las conversaciones, entonces vamos a hacer el negocio allá entre el agua. No, pues, entonces, eso no lo conoce la gente. ¿Eso es en serio? Eso sí, parecería ficción. Pero no, eso es realidad. ¿Y usted qué pruebas tiene de eso? Pues el relato del señor que va manejando el Lamborghini, él es el que me cuenta esa historia. Y como esas cantidades que uno dice, esto es Macondo, o sea, pues, Dios mío, ¿cómo no íbamos a tener un Nobel con estas historias tan fabulosas? Cosa tan increíble. Increíble, sí. Bueno, y como esa, pues entonces yo ya llego al Congreso y empiezo a mirar cómo arman todos esos entramados y uno dice, no, esto lo tiene que conocer la gente. Y ha pasado algo particular bueno, no quisiera que con esto estigmatizar a los funcionarios del Congreso, pero a uno que otro, digamos, para que no vayan ahora a echar a todos, me dicen, senador, yo trabajo acá hace 25 años, quiero contarle cosas que he visto que usted no las va a creer. Otro me dice, yo trabajo acá hace 15 años y me sé todo lo que pasa acá. Y entonces yo he ido hablando con ellos y me han contado unas cosas que no las cuento porque obviamente van dentro del libro, pero increíbles. Pero dentro del Congreso de hoy. Del pasado y de hoy. En el Congreso que me recibe a mí en 2018 estaban pasando cosas terribles. Entonces, Nido de Ratas no es un libro de ficción. No. Es una... es una radiografía de la corrupción en Colombia. De la política colombiana, sí. Ni siquiera del Congreso. Sí. Hay unas personas que conocen más o menos algunos capítulos y me han dicho, mire, yo he visto House of Cards, yo he visto Scandal, yo he visto El Mecanismo, y eso va a parecer un libro de historietas al lado de lo que usted va a contar. Es una cosa bien cruda y yo sí quiero que el país sepa quiénes nos manejan y cómo lo hacen. ¿Y para qué hace usted eso? Primero porque yo he tenido como una vocación de sapo toda la vida. Yo he sido como el sapo de la clase, el sapo. Como que a mí me gusta, me indigna mucho, yo soy un indignado por naturaleza y a mí me parece que jugar con la gente, como juegan con nosotros, como han jugado con un país, como se lo han robado, eso merece que tenga uno antes y un después, y ese antes y ese después puede ser ese libro, que la gente entienda en manos de quién estamos. Por lo menos si uno sabe en manos de quién estamos, pues nos vamos a cuidar de saber cómo vamos a elegirlos, a quiénes vamos a elegir, no dejarnos de repente asombrar por esos cantos de sirena o esos encantadores de serpientes que abundan en la política y que nos hacen ir a las urnas de nariz, pero que tienen otras intenciones detrás. Eso es un libro
pero usted después va a tener una plataforma para un Netflix Sí. o una novela o cómo. Sí, yo creo que por lo crudo, digamos, puede que no clasifique para televisión abierta, pero sí puede ir a una plataforma de esas de Como Netflix. Netflix. Netflix, Amazon, HBO, cualquiera de esas. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Y sé que la están esperando porque como yo la he anunciado, obviamente hay mucha expectativa de saber que... Mejor dicho, ¿usted cree, senador Bolívar, que no va a encontrar ninguna dificultad en hallar un empresario como Netflix o como Amazon Sí. dispuesto a... Por eso es que hay que hacer el libro, porque el libro blinda mucho a esas Pero compañías. el libro ya... Sí, el libro blinda, digamos, a las compañías. ¿En qué sentido? En que ellos compran los derechos del libro y ya lo que diga el libro ya es culpa mía, no de la compañía. Entonces yo soy el que tengo que asumir, en el caso en que diga una mentira, en el que haga una calumnia o ponga un nombre mal, eso ya, digamos, uno firma una cláusula de indemnidad y ya uno es el que tiene que cuidarse de saber qué es lo que va a decir y estar muy seguro. Ahora, miren, le presento excusas por la pregunta que le voy a hacer. ¿A usted sabe lo que ocurre en Colombia con lo que usted identificó como sapo? O lo matan, Sí, claro. o lo persiguen, o lo sancionan, o lo multan, o lo penalizan. ¿Usted está dispuesto a correr todos los riesgos? Respóndame después de comercial. ¿Y usted, el senador Bolívar, está dispuesto a asumir todos los riesgos que va a correr con su libro Nidos de Ratas? Sí, es una pregunta que yo también me hago a veces porque estos son proyectos suicidas prácticamente, porque tocarle pisar los callos a la mafia política de este país es bien peligroso. Mira, los políticos son tan peligrosos que se quedaron con los bienes de la mafia. O sea, los narcotraficantes arriesgan la vida, se meten a un negocio ilícito, perseguidos todo el tiempo para conseguir unas mansiones y todo, y hoy las tienen son los políticos. Entonces yo decía que día les quedaba mejor a los que tenían ambición de tener fincas con piscinas y grandes propiedades, meterse a la política, hacerse a la dirección de la SAE y robarse todos los bienes. Sin arriesgar nada, salen en televisión, son famosos, andan por la calle custodiados y se quedaron con los bienes de la mafia. De ese tamaño estamos hablando de la peligrosidad de la política. Entonces obviamente hay muchos riesgos, ya muchos. Usted me está hablando de la Sociedad de Activos Especiales, Claro. que hoy no tiene nada. Claro, acabamos de llegar en el nuevo gobierno y encontramos con el nuevo director, que es un chico que trabajó conmigo, se llama Daniel Rojas, que hay una cantidad de bienes desaparecidos, de carros lujosos desaparecidos, miles de vacas que se han decomisado y que no saben dónde están. Y esos bienes están en manos de testaferros de los políticos, porque los políticos son los que van a donde el presidente a decirle, bueno, yo le apoyo esa reforma tributaria, pero déme la SAE, o yo le apoyo esa reforma tributaria, pero déme tal entidad, y llegan a saquearlas. Eso es parte de lo que vamos a contar. La mermelada que llaman. Eso, sí, que románticamente le decimos mermelada, pero realmente son entidades que ellos les entregan para saquear, por un lado, y por el otro lado para esclavizar electoralmente a sus empleados. Y con esos votos es que se eligen. Entonces, es una cosa de nunca acabar. Por eso, la pregunta es buena porque uno dice, bueno, ¿yo qué voy a ganar con esto? Pero yo digo, bueno, es mi vocación y alguien tiene que en la sociedad hacer ese trabajo, porque si nos callamos todos, si el silencio es de todos, pues nunca vamos a saber la verdad. Y bueno, estoy con Dios, soy creyente y sé que me cuida. Pero entonces, una primera cosa que queda clara es que después del libro Nidos de Ratas... Tengo que irme a vivir a Australia. ¿Ah? Tengo que irme a vivir a Australia. O a Madagascar. Pero hasta ya no es mi pregunta, sino que después del Nidos de Ratas, a usted le va a quedar muy difícil volver a Colombia. Es una de las cosas que tengo contempladas. Sí, yo lo sé, prácticamente que es como un autodestierro. Cuando uno se mete a enfrentar estas mafias, tiene que pagar un precio.
Pero yo, digamos, voy a estar en unas condiciones económicas de poder hacerlo bien, digamos, de poder tener una buena seguridad y no lo puede, cuando lo han intentado hacer otras personas que no tienen cómo cuidarse, obviamente han muerto, los han matado, los han desterrado, amenazado, es muy difícil. ¿Y usted le ha contado al presidente Petro la idea del nido de ratas? Sí, él sabe, él sabe. Como estuve compañero de él 4 años en el Congreso, le escuché muchas historias que yo he ido notando, pero en un momento dado le voy a pedir el favor que me las deje publicar. Mejor dicho, que permita utilizar lo que él le contó. Exacto, sí. Sin necesidad de una entrevista especial. De hecho, también he hablado con miembros de guerrillas desmovilizadas que nos han dicho cómo trabajaban con ciertos alcaldes o ex paramilitares que nos han dicho cómo se hacían al botín de lo público apoyando ciertas alcaldías. Es que esto ha sido yo no sé este país, Yamil, cómo sobrevive. Este país es milagroso. Ha sobrevivido a 5 carteles de drogas, a 7 grupos guerrilleros, a no sé cuántas bacrines, a una clase política voraz, a miles de políticos corruptos y todavía estamos en pie. Esto es un país milagroso, la verdad. Es increíble cómo hemos sobrevivido a tanta alimaña. Y eso va a ser nido de ratas. Sí, exactamente. ¿Y qué otra fuente importante tiene usted dentro de la programación para entrevistar en el libro? Bueno, mire, hay expedientes que se quedan como a medio camino, que uno cuando un magistrado tiene un caso, por ejemplo el caso del cartel de la toga, hay expedientes que tienen hasta 2 metros de alto, o sea, tienen 100.000 folios. Un magistrado no tiene el tiempo de leerlos. Y muchos de esos casos se han quedado por ahí perdidos. Pues, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Imagínense, en una sociedad hay 2 sectores que no se pueden corromper, porque ahí sí hay que apagar e irse, que son el periodismo y los jueces. Porque digamos, cuando hay corruptos y hay quien los denuncia desde el periodismo y quien los juzgue desde la justicia, pues uno dice, esta sociedad tiene un camino. Pero ya cuando el juez, el magistrado, un togado, imagínate, un presidente de la Corte Suprema vende los fallos, uno dice, ya tocamos fondo. Ahí sí ya tocamos fondo, que fue lo que pasó el cartel de la toga. Personas que para llegar a ser magistrados necesitan 30, 40 años de ejercicio, mucho estudio y sin embargo se venden. Entonces uno dice, no, estamos muy mal como sociedad. Y lo mismo pasa con algunos periodistas. Digamos que yo he identificado que son los 2 sectores que nunca se pueden corromper para que la sociedad tenga una esperanza. Son el periodismo y la justicia. Mejor dicho, estoy llegando a la conclusión, senador Bolívar, de que usted siguió la historia desde el comienzo de Woodward y Bernstein. Más o menos, sí, es algo parecido, sí. Pues sí. Sí. Que usted va a investigar un tema aparentemente de policía. Y terminó descubriendo otros más grandes. No, pues ¿cómo? Un escándalo que le costó la presidencia a un jefe de Estado como el presidente Nixon. Sí. Garganta profunda. Sí. Garganta sí, claro. Profunda por fin se descubrió, ¿no? Era la clave de los que estaban interviniendo ahí. Sí, claro. Eso puede pasar acá. Yo siempre he tenido esa vocación. Perdón, eso puede pasar, no, sino eso es lo que va a pasar. El Woodward Bernstein, hecho no 2, sino 1. Sí. Para una novela que se llama Nido de Ratas. Exactamente. Yo quiero que eso sea como el libro de referencia de la corrupción en Colombia. Es decir, usted pasará de ser un novelista a ser un investigador. Exacto. Yo, de hecho, en el pasado ya hice un par de investigaciones en mis comienzos como periodista, pero lo abandoné. Pero ahora he retomado con fuerza eso, pues ya hay otras condiciones, mayor facilidad para investigar, más gente que lo puede rodear a uno y que uno puede contratar para esas investigaciones. ¿Usted sería el garganta profunda? Más o menos yo podría ser garganta profunda, porque lo cierto es que se puso de moda. De hecho, tengo una investigación ahí ya por sacar, y es como el gobierno pasado y los antepasados nos grababan a nosotros, nos tenían chuzados. Eso es un escándalo que hizo la revista Semana antes de que Ricardo Calderón saliera. Pues ¿cómo? De las carpetas secretas del ejército. Senador Bolívar, ¿y qué tal
los cables que se descubrieron en la Corte Suprema de Justicia. Sí, 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 y un micrófono encima del magistrado. Eso sí, es una práctica que tal vez pudo haber empezado ahí en los años 70 en el gobierno de Nixon, pero que ha continuado y hoy es latente, sí. Ahí tenemos una investigación también importante. ¿Y cuándo proyecta usted terminar el libro Nido de Ratas? Pues mira, parte del retiro de la política es ese. La película de Amor a Primera Línea, de la que ya le hablé ayer, y El Nido de Ratas requieren tiempo, requieren investigación. Entonces yo creo que ese libro podría estar como a finales del año entrante, más o menos. Pero entonces, ¿qué va a ser primero? Amor, La película. Amor a Primera Línea. Amor a Primera Línea, sí. Y primero, el libro Amor a Primera Línea. Sí. Segundo, la película. Amor a Primera Línea. Pero yo al tiempo he ido escribiendo el libro ya lleva un avance. ¿Hace 2 libros al tiempo usted? Sí, claro. Y calcula para el año entrante el libro, a finales, y este Amor a Primera Línea, sí, yo creo que para junio, junto con el guión de la película, y empezar a rodar la película como después de junio, cuando yo abandone ya el Congreso. Y perdone, para el libro Nido de Ratas, ¿ya tiene editor? Ahí no, te puedo mostrar, me han caído 3 o 4. Dice, ¿con quién vas a publicar? Aquí están las puertas abiertas, sí, hay muchos. ¿Puede mencionar alguna? Sí, me escribieron de Planeta ya. ¿Planeta? Le pidió primero. Sí. Y ya la escogió. Yo le dije que pues, cuando tuviera un borrador más avanzado les mostraba. Pero no te decidió todavía. No he decidido porque yo también he escrito con Random House, con otras. No, pues Random House debe también mucho interés. Sí, ellos tienen Grijalbo, tienen otros sellos que me han publicado en el pasado. Pues está entre Planeta, Random House y Taráter. Vamos a ver cuál otra aparece ahí, pero que valga la pena, digamos, el riesgo, ¿no? Porque yo, por lo regular, cuando hago libros, dono las ganancias del libro a obras sociales. Las de las series no, las de las series sí son su capital. Mi capital, exacto. Pero lo de los libros sí los dono. Obras sociales. Sí. ¿Qué tipo de obras sociales? Uy, mira, Yamid, en este tiempo que he venido prácticamente donando el salario, he hecho cantidades, pero a mí no me gusta mencionarlas, la gente sabe. La última, les cuento pues, ahorita en febrero entregué un dinero para hacer un kiosco a una escuela de La Guajira, porque los niños estaban tomando clase debajo de un árbol. Entonces hicimos un kiosco importante, me están invitando a inaugurarlo y no he tenido tiempo de ir. Pero ya está construido. Bueno, ¿Tiene fotos? Me van a enviar, sí, pero no lo conozco. Solo tengo fotos pero me las envía. de la consignación. Sí, se lo pido. Y aquí las Voy a pedir que me manden fotos, sí. Gracias. No, pero como esas mucho, hemos financiado deportistas que quieren ir a participar por Colombia en algún sitio y no tienen para el pasaje. Hemos hecho hartas cosas, muchas cosas, bueno, innumerables, obras pequeñas, todas muy pequeñas, pero en suma son considerables, digamos. Lo cual quiere decir, senador Gustavo Bolívar, que tiene mucha razón los millones de seguidores que usted tiene para pedirle no se vaya. Sí, y yo les agradezco, pero yo les digo que voy a seguir trabajando desde afuera. Sí, desde afuera haciendo ese libro es importante para Colombia y para ellos. Y si no salgo de la política en algún lado, porque yo tomo mucho con pasión las cosas y yo en el Congreso le dedico 24 horas al Congreso, entonces no voy a tener el tiempo de poder sacar estos libros y estas películas que les van a servir también a ellos y a la memoria del país. Gustavo Bolívar, investigador, escritor, novelista, historiador, senador. ¿Cuántos seguidores tiene usted? 1,000,000 y pico. 1.400.000 en Twitter y como 400.000 en Instagram. ¿Tuitero? Sí, yo soy tuitero, por excelencia, sí. Muchísimas gracias por aceptar estas entrevistas. Nunca me han hecho ese honor de hacerme 3 programas. No, pero ha sido muy justo porque considero que el país tenía razón, o tiene razones para conocer estas verdades suyas, porque la verdad no existe. Sí, son 1000 verdades. Sí, es su verdad. Bien, 1000 gracias, Yamid. Muchas gracias, senador Bolívar. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1.
Sí.